Política. ¿Una buena palabra? ¿El voto es premiar o castigo? Premio con un voto de confianza más a los que están y castigo a los que no me gusta. Esta es la Entonces, ¿política es una buena palabra? La política es una buena palabra. Es una buena palabra. Política. Una buena palabra. Con Raúl Farragut y Pablo Capra. Sábados a las 10 por La Carretera Medios. Porque lo que te hace bien, está en la carretera. Bueno, ahora sí, política, una buena palabra, primer programa, y nos damos la oportunidad de recibir al senador nacional Alberto Beretilnec, de Juntos Somos Río Negro, que es nuestro primer invitado. Aceptó muy gentilmente venir, la invitación obviamente que pudo hacer Raúl. Raúl, le vamos a dar la bienvenida, ¿te parece, Alberto? Bien, bueno, Alberto, gracias por estar, gracias por venir. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Estamos ya en campaña. Yo creo que hay mucho para criticar y poco para prometer en esta campaña a nivel nacional, sobre todo los países que tuvieron la oportunidad de gobernar estas últimas décadas. ¿Esto un partido provincial como Juntos Somos Río Negro lo favorece? Bueno, buenos días. Buen día. Saludos a todos los oyentes de la radio. Felicitarlos primero por el nuevo estudio que estuve leyendo esta semana, la verdad que muy lindo. Bueno, y gracias por esta invitación, este privilegio de ser el primer invitado, así que les deseo un gran éxito en toda esta temporada. Muchas gracias. Linda época para empezar un programa político, Y ¿no? justito, yo creo que lo que pasa es que si uno, como ciudadano, como vecina, como vecino, uno mira los últimos años, o la última década, o los últimos 20 años, y observa la alternancia de los dos partidos nacionales, está claro que no hemos logrado a través de los partidos nacionales, ya sea Cambiemos, ya sea radicalismo, ya sea peronismo o kirchnerismo, sintetizar al menos un proyecto de país. Lo que hay es la pelea permanente, la grieta, como se llama periodísticamente hablando, lo que hay son diferencias en forma permanente y lo que no hay es ningún acuerdo. Digamos, post dictadura, después del 83 para acá, los países de América Latina, sus dirigentes lograron al menos algunos acuerdos básicos. En Chile, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, hubo acuerdos básicos relacionados a la economía, al bienestar de la gente, a un proyecto al menos de país. Después podía haber diferencias, pero ahí pasa en los países bipartidistas, que son Estados Unidos, hay cosas que no se discuten, otras cosas sí. Claro. En Argentina no ha habido, a partir de los dos partidos nacionales, ningún tipo de acuerdo, y así estamos. Después del Pacto de Olivos, ¿no? No hubo... Y claro, pero el Pacto de Olivos tuvo que ver con una constitución, nada más. Sí, no con una cuestión económica y eso, ¿no? Ahora, en los pactos que se han logrado y que tuvieron éxito, no solo fueron los dos partidos mayoritarios, sino parte de la sociedad. Claro, sí. Los gremios, los empresarios, los movimientos acá sociales. Pareciera ser que el negocio de los partidos nacionales es la división. Es tensar la cuerda para que los ciudadanos tomemos posición por uno de los dos partidos. Esto me parece que es lo que está fracasando, porque ¿qué pasa? Los dos partidos son responsables del endeudamiento que tiene el país, los dos partidos son los responsables del 50% de pobreza, los partidos nacionales son los responsables del el 50% de inflación también, porque nadie se puede sacar el sallo de la cabeza, y los dos partidos no han logrado tener una política internacional por lo menos razonable. Pero fundamentalmente, no han logrado encontrar la vuelta a la economía del país. A mí lo que más me duele, y creo que en eso somos todos responsables, ¿no? El nivel de los índices de pobreza y de indigencia que tenemos. Sí. Eso, un país como el nuestro, la verdad que es muy doloroso. Sí, muy doloroso, y creo que habla de uno de los fracasos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, para un partido como el nuestro, provincial, que no nos metemos en los temas nacionales, sino que tratamos siempre que desde lo local defender los intereses de la provincia, es una oportunidad, ¿no? Ahora, si somos pocos los del interior que estamos en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, el poder de fuerza o de resistencia es poco. Si somos muchos, la cosa mejora. Bueno, en esto estamos el MPN, el Frente Renovador de Misiones, los santiagueños, Córdoba también. ¿Está consolidado ese y se va armando. Yo creo que a partir de diciembre se va a consolidar aún más, ¿no? Aún más. Hay distintas expresiones y se va
como para que no sea tan fácil para los partidos nacionales. Pues yo digo siempre, cuando va un rionegrino de un partido nacional a Buenos Aires, si es gobierno, vota todo porque tiene que votar. Claro. Y si es oposición, vota todo en contra porque tiene que votar. Nunca hay una cuestión intermedia en esto, y eso es lo que aspiramos a nosotros. Generalmente cuando se habla de los partidos provinciales, a nosotros se nos viene a la cabeza el Movimiento Popular Neuquino, sí. Juntos Somos Río Negro, hace algunos años también. Siempre se dice que las PASO son una herramienta, pero realmente esa herramienta a los partidos provinciales, ¿los beneficia o los perjudica en caso de que tengan internas? ¿No los debilita, por ejemplo? Sí, yo creo que las PASO... Con respecto a los partidos nacionales, ¿no? Sí, yo creo que las PASO en estas circunstancias no se tendrían que haber hecho, ¿no? Lo dijimos durante mucho tiempo, junto con Luis. ¿Por qué? Porque todavía estamos saliendo de la pandemia y hay mucha gente que todavía está sufriendo y los recuerdos están muy frescos, y aparte estamos viviendo una incertidumbre económica tremenda, ¿no? Yo creo que los partidos tendrían que haber elegido internamente e ir directamente a noviembre. Bueno, pues ya está. No, yo creo que a nosotros en esta coyuntura de PASO creo que nos favorece, porque hoy la pelea que se está dando dentro de Cambiemos diluyó esto de oficialismo, oposición, gobierno, antigobierno, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo. Hoy es más fuerte la pelea entre de Reyes y Tortorielo, y de Manes contra Santilli, o de Negri contra Juez, que lo que puede estar pasando. Digamos, hoy en las PASO hay más de interna de los partidos que de proyecto de país, digamos, o de proyecto de provincia, como en el caso nuestro. ¿Juntos no quiere internas nunca? No, la interna como tal, porque yo creo que la interna son proyectos totalmente distintos. La interna es proyectos o personas que no se ponen de acuerdo en nada. Muchas veces personas. Claro, nosotros podemos tener punto de vista distinto, y de hecho podemos pensar distinto en algún tema, podemos tener un criterio distinto, pero eso no lleva a una situación de interna en la cual haya que dirimir a través del voto de los afiliados o el voto de los rionegrinos dos situaciones de estas, ¿no? O sea, obviamente nosotros hemos crecido mucho, Raúl, en los últimos 5 años. Hay que pensar que juntos nosotros tenemos muchísima gente independiente, muchísimos jóvenes, ex peronistas, ex radicales, ex Frente Grande. Entonces, obviamente que cuando uno tiene una mirada así tan heterogénea, o integrantes tan heterogéneos, siempre hay alguna chispa, digamos, en este aspecto, ¿no? Esta pregunta no te va a gustar, pero para lograr eso se necesita un liderazgo fuerte, tipo un patrón. En una época, ¿no? O sea, en una época. Sí, en esta etapa fundacional, sí, nosotros dimos un gran paso, es decir, cuando los rionegrinos, después de que yo no me dejaron ser candidatos, nos dieron la confianza con el voto de Arabella y Alejandro, fue un paso importante en nuestra madurez, digamos, ¿no? Bueno, ahora se está dando con muchísima gente nueva un gobierno que tiene cambio, que tiene rotaciones, que tiene prioridades distintas a las que teníamos nosotros. No es que está bien ni está mal. Me parece que es bueno tomar otros temas que uno a veces no tomaba en ese momento. Uh-huh. Y así todo vendrán otras etapas más adelante, pero hoy, por ejemplo, en estos momentos sí siempre hace falta un liderazgo fuerte. Recuerdo más de 10 años atrás, ¿no? Yo creo que recién arrancaba en esta profesión, que estaba Alberto Berret como intendente de Chipoleti, que en algún momento planteó, incluso en alguna conferencia de prensa, en frustración, que las terceras fuerzas no servían. Me acuerdo que lo decía mucho en aquel momento. Había intentado hacer un movimiento con Tolosa, había intentado tratar de imponer una tercera alternativa, y la frustración del resultado lo llevó a decir en aquel momento que las terceras fuerzas no sirven. ¿Qué cambió para que ahora Juntos Somos Río Negro? Yo creo que lo que cambió es el hartazgo de la gente a los dos partidos tradicionales de Argentina. En aquella época, claro, veníamos del fracaso del PPR, que había sido un partido muy importante, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Veníamos de lo que había sido el intento de Movimiento Patagónico Popular, ¿no? De momento, o del movimiento vecinal chipoleño, o de cuántos movimientos locales que hubieron, o el sur de Beto y Karen Bariloche. Claro, también, o sea, había habido mucho. Ahora, siempre cuando se tenía que resolver la política nacional o provincial, se caían los partidos tradicionales. Claro. Yo creo que lo que cambia es fundamentalmente esto, ¿no? Es decir, que hoy creo que después del gobierno, de los gobiernos radicales y el de Macri,
y de los gobiernos del peronismo, es como que el argentino o los argentinos estamos viendo de que en realidad quizás sea necesaria una tercera mirada del país, porque las dos miradas tradicionales no han resuelto los problemas, ¿no? Claro. ¿Habrá algún paquete de leyes o ley que promocionarán en el Congreso de parte de Juntos o se va a manejar? Bueno, ahora yo creo que un tema que hay que tenemos que trabajarlo junto con los diputados y senadores patagónicos es lo que está pasando con nuestros puertos, ¿no? Si miramos, Raúl, lo que pasó este año, más de 2.000 contenedores de frutas se fueron por los puertos chilenos. Falta de calado. Sí, o cuestiones comerciales, o falta de estímulos de nuestro puerto. Es decir, si bien, por ejemplo, la exportación de frutas frescas y de jugo no cayó dramáticamente desde los años anteriores hasta ahora, sí cayó dramáticamente la cantidad de contenedores que están saliendo del puerto. Creo que ahí hay un tema de instalar nuevamente los reembolsos por puertos patagónicos, que es un tema que me parece que es importante. Ahora se habla de una nueva ley de hidrocarburos. Veremos cuál es esta nueva ley de hidrocarburos y verla. Tenemos pendiente que se vuelva a instrumentar, como se instrumentó en su momento, los beneficios para la Patagonia en el precio del combustible, ¿no? Que si bien se logramos mantener por un montón de años el subsidio al gas, el precio del combustible se nos está perdiendo el beneficio y ya no tenemos esa diferencia que teníamos antes. Bueno, en definitiva, estos son algunos de los proyectos más interesantes, ¿no? Este último, y bueno, en general en todos, ¿no? Yo creo que no es lo que yo creo, sino lo que dicen las encuestas va a ser muy parejo, ¿no? No va a marcar gran diferencia a nivel nacional. El tipo de partidos, o este Frente Federal puede llegar a jugar de árbitro. Sí. ¿Votar o no? Sí. ¿Van a tirar esto? ¿Van a negociar esto? ¿Van a cambiar esta figurita? Bueno, eso es lo que hay que permanentemente, ¿no? Yo tengo una frase que digo siempre, que los partidos provinciales, tomando, si uno se imagina el sol, que el sol es Buenos Aires, ¿no? Los partidos nacionales. Si uno se pone muy cerca del sol, se quema. Y si se pone muy lejos, se congela. Entonces, lo ideal es estar a la distancia media. Hay leyes que se pueden acompañar y leyes que no se pueden acompañar. Leyes que se pueden votar y leyes que no se pueden votar. Ahora, por ejemplo, en 2 meses vamos a tener presupuesto. Cuando entra el presupuesto, lo primero que hacemos con Luis, con todo el equipo y con el gobierno de la provincia es, ver dónde están reflejados los intereses de la provincia. Por ejemplo, los contratos de INVAP con el Ministerio de Defensa, con ARSAT, con esto, ¿están o no están? Los millones que se necesitan para terminar de una bendita vez la Ruta 22. La 23 también. La 23 y la 151, que es un caos. ¿Están o no están? Las obras comprometidas de saneamiento, ya sea agua o cloacas, ¿están o no están? Bueno, esto es lo primero que se hace ahora, y ahí más que nada en diputados, que es donde se negocia el presupuesto. Hoy está Luis solo, pero aspiramos a que a partir de diciembre ya seamos 2 o 3 y ahí tener más fuerza todavía, ¿no? Esta es para cerrar este primer bloque, esta es la última que quiero hacer. Cuando como diputados, como senadores, en su caso, se reúnen con sus pares, rionegrinos también, pero de partidos nacionales, hay este tipo de debate de estamos votando cosas que en realidad benefician o perjudican a lo que pasa en Plaza de Mayo en Buenos Aires y no a los rionegrinos. O sea, estás votando un proyecto que no va a permitir que terminemos la Ruta 23. Digo, ¿existe este debate entre diputados y senadores? Gracias. En ese aspecto, tanto con Martín Doñate como Silvina García Larraúl, por lo menos en el Senado, tenemos la posibilidad de charlar de estas cosas, ¿no? Y muchas veces o ellos me alertan a mí o yo los alerto a ellos, y a partir de ahí se intentan modificar las cosas, ¿no? No siempre lo logramos, pero por ejemplo el tema de la prórroga de la emergencia de la fruticultura o la salida que se le encontró al tema de la emergencia de la fruticultura fue un tema que charlamos entre todos, una solución que encontramos para los temporarios gastronómicos de Bariloche también, que estaban realmente muy complicados, hace un año que no trabajaban, también fue un trabajo coordinado de los tres. Hoy podemos decir que hay un diálogo que nos permite encontrar algunas respuestas. Hacemos la pausa, y seguimos un ratito más con Alberto Bertolini, que estamos en Política, una buena palabra. Política, una buena palabra. Porque sabemos lo que te interesa y lo que te entretiene. Cambiamos para vos. Desde ahora vas a poder vernos, escucharnos y leernos con las nuevas tecnologías y plataformas que vos usás. Encontranos y seguinos para ser parte de esta nueva forma de estar conectados con lo que necesitas. Porque desde ahora, lo que te hace bien está en la carretera.
Política. Una buena palabra. Política. Una buena palabra. Porque lo que te hace bien está en la carretera. Bueno, retomamos en este segundo bloque, seguimos en Política, una buena palabra, seguimos con el senador nacional Alberto Beretilnec de Juntos Somos Río Negro, lo tenemos con nosotros y vamos a pasar a la segunda etapa de la entrevista. Raúl, obviamente esto tiene que ver con el ámbito legislativo, el ámbito dentro de lo que es la Cámara de Senadores, y este mundo que, bueno, lo tiene al senador Alberto Beretilnec hoy en su primer mandato como senador y obviamente también con muchísimas cuestiones particulares. Claro, que venís, Alberto, de toda una trayectoria desde lo ejecutivo, ¿no? Porque tu experiencia, lamentablemente, en la legislatura de Río Negro fue muy corta. Sí. Pero, o sea, nunca fuiste ni concejal, siempre desde lo ejecutivo. Este es un mundo totalmente distinto, ¿no? Sí, es distinto. Lo bueno que tiene es que a esta edad, digamos, ¿no? Te obliga a estudiar nuevamente. Digamos, los temas de ejecutivo, obviamente que uno trabaja en el día a día y aprende, estudia, pero es fundamentalmente sobre temas muy concretos y muy puntuales. Ahora, antes de votar una ley, obviamente hay que estudiar. Y uno sabe de muchos temas, pero no sabe de todo. Te viene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o viene un acuerdo, por ejemplo, de la deuda. Hay que estudiar fundamentalmente qué es lo que está sucediendo con el tema. ¿Tenés que tener un grupo de gente, asesores? Tengo un grupo de gente, sí, por ejemplo, que es un tema como puede ser, más allá de las opiniones que hace, el aborto. Es un tema que más de lo que uno piense religiosamente, todo, hay que estudiarlo y verlo. Sí, tengo un grupo de trabajo que heredé, que fue la verdad que un grupo humano muy interesante, que fueron los asesores que históricamente tuvieron los senadores del Movimiento Popular Neuquino. Ajá. Y cuando Guillermo Pereira se va, Guillermo me dice, mirá, está este grupo humano, que son de planta del Senado, que hace todo lo demás, que conocen el detalle todo lo que es el funcionamiento del Senado y las leyes y todo esto. Siempre trabajaron desde la época de Lores para acá, con los senadores del MPN. Me dice, si te interesa, obviamente. Primero que conocen la región y segundo, tienen esta idea de los partidos provinciales. Así que básicamente tengo como equipo de asesores a ellos y después, bueno, obviamente cuando hay temas que necesito otro tipo de ayuda, le pido a los ministros del gobierno de la provincia o los intendentes cuando hay temas que tienen que ver con alguna cuestión local o puntual, ¿no? ¿Hay algún, o hubo, mejor dicho, algún senador que tome como referencia al momento de actuar o que tenga como ejemplo algunas acciones en particulares de algunos senadores o que vea ahí en el mismo recinto, ¿no? Que diga... Depende del tema, no hay alguien que vos puedas decir me guío por esto, pero hay veces que hay personas que han estudiado mucho un tema. Y al estudiar mucho un tema te abre de alguna manera la cabeza con respecto con eso, sobre todo temas que no son de la Patagonia. Yo temas de la Patagonia los tengo bien estudiaditos, pero que si te agarra un tema como el de la hidrovía, claro, que se estuvo discutiendo el otro día, o te agarra un tema de las retenciones agrícolas, ese tipo de cosas. Uno también tiene un concepto general, pero el detalle, o cuando tuvimos que estudiar el caso Vicentín, que también era todo un tema nuevo, era bueno, qué significa exportar, qué significa sacar por Paraguay, sacar por Uruguay, el endeudamiento, bueno, son temas muy delicados y para no hacer papelón hay que estudiar. Así que, ¿Y esta gente del MPN tendrá contacto con sí, quienes conocen esos temas? Conocen esos temas y saben, por ejemplo, antes de votar las cosas pasan lo que llaman por las comisiones, ¿no? Claro. Donde se analizan los temas y ellos tienen mucho contacto con los asesores y los técnicos de esas comisiones, con lo cual hay un ida y vuelta. Así que en ese aspecto bien, porque es un mundo nuevo, distinto. Obviamente que el ritmo no tiene nada que ver con recorrer como hacíamos antes 5 o 6 ciudades en un día o es otra cosa, pero es interesante desde el punto de vista de uno culturalmente cómo aprende, ¿no? O sea, cómo aprendes a conocer más el detalle del país, porque
no únicamente pues, pesca, sí, está bien, fruticultura, turismo, horticultura, gas y petróleo, que son los temas nuestros acá, pero después hay un montón de temas del país que la problemática del limón, la problemática del tabaco, la problemática de ese tipo de cosas. Claro, economías primarias de otras provincias. Claro, de otras provincias que uno va aprendiendo a eso, ¿no? Ya que hablamos del MPN, ¿tu rol vendría a ser el de Felipe o el de Elías? En aquel momento, no, en esta etapa estoy en el rol de Elías. Sí, por el de Elías, pero bueno. Vos sabés lo que te estoy preguntando. Sí, sí. Bueno, para los que son más jóvenes, digamos que Felipe Zapac gobernó Neuquén durante mucho tiempo y Elías fue su pie en el Congreso, claro. ¿No? Que sí, hoy estoy haciendo Elías. Veremos por cuánto tiempo. En Río Negro pasó en los últimos años, en las últimas décadas, que hubo un senador que fue muy marcado como senador, que fue Pichetto, que incluso como senador tenía poder de gestión, obviamente porque estaba en posición muy marcada, era uno de la primera línea del kirchnerismo en aquel momento, y venía Río Negro con eso, ¿no? Con la idea de traer obras, de gestionar, de ser ejecutivo dentro de un rol legislativo, ¿no? Esa figura para Juntos Somos Río Negro, ¿era positiva, era negativa? Digo el senador que gestiona. A ver, ¿es posible? No haya sido ¿corresponde? Políticamente lo ideal para nosotros, para los rionegrinos fue bueno. Yo creo que para Miguel, más allá de las diferencias que uno pueda tener de aquel momento, que tuvimos serios problemas nosotros con Miguel, o lo que hoy podríamos tener de diferencia, sí está claro que en su gestión como senador oficialista, ¿no? Porque no es lo mismo ser senador oficialista que senador opositor, claro, como el caso nuestro, digamos, ¿no? Sí, sí. Creo que dejó cosas buenas. Ayer, por ejemplo, vio la Universidad de Río Negro con la Facultad de Odontología, digamos. No fue un tema menor, no solo tener la universidad, las obras, y así y todo, muchísimas cosas más, ¿no? La 23 tuvo un impulso fuerte, bueno, porque se insistía permanentemente en todos los años. Así que me da la sensación de que, sí, lo de Miguel fue importante, y después, bueno, tomó la decisión de irse del peronismo y bueno, ahí está. Pero no lo digo por Pichetto en sí, digo por el rol de ese senador que gestiona. ¿Es un rol positivo que un senador haga eso? Sí, lo que pasa es que hay que ser oficialista, ese es el tema, ¿no? Claro. O ser árbitro. Pero en algún momento te toca votar en contra también de tus propios intereses provinciales si sos oficialista. Y no muchas veces votan en contra. Que creo que ese es el tema. Es decir, en Estados Unidos se da más que voten senadores que votan en contra de su propio partido. En Argentina no se da. En Argentina votan a favor o en contra por disciplina partidaria, y esto es lo que daña mucho el federalismo, ¿no? Claro. Creo que en este esquema de acentuar el federalismo se necesita mucho más independencia y libertad de los senadores y los diputados para votar los temas de acuerdo a lo que sea, ¿no? ¿Algún tema que te llevan como para gestionar? Porque, o sea, no solo desde el gobierno, sino también del sector empresarial, de los gremios, de distintos lugares. ¿Alguna vez dijiste, no, muchacho, esto encárelo con fulano porque conmigo sí, lo hago. Sí, sobre todo cuando uno sabe que no va a tener el poder de decisión. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, a muchas empresas los acompaño con el tema bancos, que tenemos buen acceso y hemos logrado mucho financiamiento en silencio. Pero un tema de PAMI, por ejemplo, lo puedo canalizar o por otro senador o por algún dirigente gremial. Los temas de ANSES también. Digamos, en esto yo no me quedo con esto de soy yo o nada, sino me parece que lo importante es que la solución llegue, ya sea para la provincia o para los rionegrinos o las rionegrinas que puedan tener una solución de algo que tienen pendiente en Buenos Aires, ¿no? Cuando se habla en general de un partido como Juntos Somos Río Negro, y en este caso con Alberto Berettilinga a la cabeza, desde Buenos Aires, ¿es importante tomar intervenciones en temas nacionales para que se visibilice más al partido, para que se visibilice más a la figura de ese senador? Depende, Pablo, depende. Pues digo, en determinados casos incluso recuerdo entrevistas importantes en medios nacionales que lo tomaban a usted como referencia ante determinadas declaraciones en temas nacionales. Sí, depende del tema. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ahora con la cuestión del cannabis, de la marihuana, nosotros tenemos una posición dura y es un tema interesante porque uno fija una posición. Con el tema del aborto también depende de las circunstancias y el tema, ¿no? A veces hay temas que realmente no dan para plantar muchas posiciones porque son temas muy técnicos, y otras veces sí hay fuertes oportunidades, ¿no?
Creo que mi pronóstico es que en el Senado el peronismo va a perder 4 o 5 senadores y me da la sensación de que a fin de año vamos a estar, sí, mucho más equilibrados. ¿Eso es mejor para la vida política del país? Y yo creo que por lo menos los quienes somos del interior podemos hacer valer más nuestro voto. No, este es el punto, ¿no? Quienes somos del interior podemos hacer valer nuestro voto mucho más y en cada una de las votaciones conseguir cosas para la provincia. Claro. La última, antes de cerrar este bloque, en la campaña siempre se habla de qué tan importante es que, bueno, el resto del partido acompañe al candidato, ¿no? En este caso Domingo Iberó, digo, Alberto Beretil Nec tiene que bajar del Senado a acompañarlos, no debe hacerlo, tiene que hacerlo. El mismo partido político, desde la acción del Ejecutivo, tiene que hacerlo, tiene que acompañar a los candidatos o no. Nosotros lo que estamos planteando es una idea, un concepto, ¿no? Que ese concepto y esa idea tiene caras. O sea, la idea es que lo que pasa en Buenos Aires a nosotros nos perjudica. Y lo que pasa en Buenos Aires necesita, para ser modificado, diputados rionegrinos. Esto es lo que le estamos diciendo a los rionegrinos. Es decir, los de allá nunca nos van a resolver los problemas. Los problemas los vamos a resolver los de acá. Esta cuestión conceptual es la que estamos planteando en todos lados. Obviamente, cuanto más dirigentes, militantes y ciudadanos se prendan en esto, mejor. Pero, digamos, no estamos haciendo una campaña sustentada en el gobierno y apoyar a los gobiernos, sino más en lo que es la idea de Juntos, lo que es el federalismo, el provincialismo, como nos gusta compararnos con los neuquinos, el rionegrismo, digamos, y hacer eje en eso más que nada. ¿Hacemos la pausa? Una pausa más. Dale, ya venimos con la parte final de esta entrevista con Alberto Beretil Nec, acá en Política, una buena palabra. Política, una buena palabra. Tercer y último bloque de Política, una buena palabra. Seguimos con el senador Alberto Beretil Nec y entramos en la recta final de esta entrevista con todos los temas que, bueno, habíamos planteado. Eran muchísimos, ¿no, Raúl? Tuvimos que dejar algunos temas afuera, pero es una buena oportunidad tener al senador Beretil Nec, que es un actor político muy importante para la provincia de Río Negro en este primer programa, y poder hablar un poquitito de todo. Sí, lo bueno es pensar un poco después de los resultados, ¿no? ¿Pueden llegar a afectar los 2 años que quedan de gestión al gobierno nacional? Sí. ¿Un resultado muy malo? Yo creo que inclusive puede afectar desde acá hasta noviembre. Ajá. Me parece, ¿no? Porque en esta primera instancia. Primero hay una insatisfacción con toda la política, ¿no? No solo con el gobierno, con toda la política. La pandemia agigantó mucho lo que ya estaba dando vuelta, y la crisis económica es peor. Fijémonos que hoy no hay ningún índice económico que sea favorable para un comerciante, para un productor, para un trabajador, para un jubilado, etc. Entonces, yo lo que creo es que si estas 2 últimas 3 semanas tuvimos una fuerte inestabilidad cambiaria con el tema del dólar, si el Banco Central tuvo que vender 200 y pico millones de dólares para calmar el dólar, si tenemos los problemas con las exportaciones de carne, si tenemos toda esta situación, sin ingreso de dólares porque la agricultura ya rindió todo lo que tenía que rendir, ¿qué pasa de acá hasta noviembre si el gobierno tiene un mal resultado, ¿no? Para mí puede ser muy problemático. Pero no solo para el gobierno, digo, recordemos lo que pasó antes de las elecciones que pierde Mauricio Macri, bueno, por eso, sí. Que se disparó el dólar, que se disparó el combustible. Todo, ¿no? O sea, hay que ver no fue muy positivo que haya perdido por tanta diferencia. Sí, por eso hay que ver qué espalda tiene el gobierno y el marco interno, digamos. Hay que tener en cuenta que hoy el Frente de Todos, el peronismo, está prendido con alfileres, ¿no? Es decir, hay muchas diferencias públicas y privadas de lo que significa el gobierno hoy. A mí me parece que un resultado adverso en septiembre puede generar de ahí hasta noviembre un ruido bastante importante. Y después de noviembre, si el resultado es malo y no alcanza el quórum en diputados y en Senado se le complican las leyes, me da la sensación de que esto que siempre se llama los últimos 2 años de un presidente, el síndrome del Pato Rengo, estas cosas, puede ser peor todavía, ¿no? Puede ser peor. Es muy, muy nuevo todo como para aventurarlo, y también hay que tener en cuenta que no hay un liderazgo claro en la oposición. Porque anteriormente los liderazgos fueron claros, o era de la Rúa en su momento, después fue Macri, pero ahora ¿quién es el líder? Hoy está claro, hoy a la mañana antes de venir para acá estaba leyendo un artículo donde parecería ser que el radicalismo
ya no estás tan dispuesto a seguirlo a Larreta como si fuera una norma que Larreta tiene que ser el próximo candidato a presidente. No, de hecho, de hecho como en mucho tiempo no se da, en esta nueva oposición del movimiento de Macri, entre Bullrich y Larreta también hay una clara división en su forma de hacer política, entonces, con Vidal también. Me parece que todo eso es lo que va a generar y a confundir mucho. Entonces, en la situación que está el país, en nuestra vinculación con el mundo, en nuestra inestabilidad económica, tener problemas en el partido del gobierno y tener una oposición que no se ordena, pobre Argentina, ¿no? Esperemos que no pase nada de esto y que se pueda acomodar. No. ¿Y aquí en la provincia se le puede complicar la gestión a la gobernadora de la Carrera? Yo creo que no. Me parece que hay un buen diálogo con todos los dirigentes empresariales, que hay un muy buen diálogo con todo lo que es el movimiento obrero organizado a través de los distintos gremios, más allá de los temas puntuales que pudieran haber. Con las fuerzas productivas hay un diálogo permanente. No me da la sensación de que podamos tener inconvenientes, ¿no? Obviamente, ¿cualquiera sea el resultado? Cualquier sea el resultado, si el país se desbarranca, esperemos ahí perdemos todo. Perdemos todo, pero si el país no, yo creo que nosotros estamos en condiciones de navegar bien entre cualquiera de los dos partidos, ¿no? Bueno, ¿qué opinión le merece la figura y la posición política de quien hoy es la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? Mire, yo creo que lo que no termina de darse cuenta, lo que no termina de asumir es el cambio de época, ¿no? Digamos, la tensión, la división, la diferencia, me parece que son épocas del pasado, ¿no? Entonces seguir insistiendo con esto de que todo lo que yo no estoy de acuerdo, seguir insistiendo en lo que es de otro partido, en esto de derecha, de ricos, de traidores a la patria, etcétera, etcétera, me parece que es un mensaje y un discurso del pasado, ¿no? Que hoy me parece que la búsqueda del consenso y del gran acuerdo nacional para una figura con la historia y la trascendencia de ella es mucho más importante que seguir con el viejo discurso de romper todo que todavía tiene en su cabeza, ¿no? Es fundamental avanzar en un pacto social, económico, sí, y se podrá lograrlo, o es una utopía. Creo que es absolutamente necesario. Sí, yo creo que no solo por las leyes que hacen falta, nosotros tenemos temas profundos, Raúl, que es lo que hablamos recién fuera del micrófono, la educación. Claro. El gran acuerdo educativo, si ya veníamos mal con la educación, la pandemia terminó de destruir la calidad educativa del país, rediscutir nuevamente cuáles son nuestras relaciones internacionales, con qué países vamos a hacer negocios, con qué países no vamos a hacer negocios, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, por ejemplo, que necesita un gran acuerdo nacional para luchar contra los narcotraficantes, y obviamente una política económica. Yo creo que eso es lo que me da la sensación de que el kirchnerismo más duro no termina de asumir, ¿no? Yo lo veo en el Senado, y en el Senado cada reunión, cada discusión es palo para allá, palo para acá, palo para allá, palo para allá. Nunca hay la posibilidad de encontrar algunos temas de acuerdo, ¿no? Uh-huh. En este panorama que se habla, ¿no?, de esta grieta que, bueno, recién Alberto Breténez dijo que estaba cansado, ¿no?, un poco la gente en general de esta grieta. En este panorama político y ante esta situación que se da con esta denominada grieta, Juntos Somos Río Negro, ¿qué prefiere hacer? ¿Prefiere esperar? ¿Prefiere en algún momento mostrar simpatía por algún lado de la grieta? No, nosotros somos personas que sabemos que tenemos una responsabilidad enorme, que es gobernar la provincia de Río Negro y 18 intendentes y municipios, entre todos, pero la provincia fundamentalmente. El gobernar la provincia es un tema de intereses permanentes. Es decir, nosotros no somos aquellos que queremos escindir Río Negro de la Argentina. Nosotros lo que queremos es que Río Negro sea respetada y valorada en las discusiones nacionales. Bueno, este es el punto. En esto nosotros somos un proyecto de palabras, somos un proyecto de diálogo y somos un proyecto de búsqueda de consenso. Si tenemos que acordar leyes con un partido del gobierno, lo hacemos. Si tenemos que oponernos, nos oponemos. Digamos, no tenemos más o menos simpatía por uno de los dos partidos, porque en realidad por eso no estamos en ninguno de los dos partidos, porque tenemos diferencias fuertes con cada uno. ¿Te animarías a liderar a nivel nacional una propuesta en este sentido de buscar superar la grieta y buscar un pacto social, político, económico, educativo? ¿No? No creo que tenga espalda para liderar, pero sí para formar parte de una nueva idea de país, sí.
Sí, porque hay mucha gente que está pensando de esta manera, ¿no? De decir, bueno, basta de ladrillo para un lado y ladrillo para otro lado. Empecemos a por lo menos ponernos de acuerdo en 6, 7, 8, 9 puntos, y esos 6, 7, 8, 9 puntos que formen parte de una agenda legislativa, todo, y vamos hacia adelante. Pero veremos si después de todo esto sucede algo distinto y se da eso, ¿no? Pero obviamente ¿Se está haciendo algo en ese sentido? No, en este momento no, y menos en un año electoral, es como que se neutraliza todo, pero hay muchos dirigentes que sienten y que piensan que tiene que haber algo totalmente distinto, ¿no? Inclusive dentro de los dos movimientos mayoritarios. Sí. Por ejemplo, dentro de Cambiemos hay dirigentes que saben que con esta lógica de blanco o negro, de perro gato y de Macri o Kirchner, no es un país sustentable y no es un país que pueda en el futuro conseguir grandes cosas, ¿no? En esto. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cómo generamos empleo? ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo vienen inversiones? ¿Qué significa? Significa que de otros lugares del mundo y de acá mismo los empresarios confíen en las políticas que define el país y a partir de ahí invierten su dinero. Pero para eso tiene que haber algo mínimo. Es decir, si vos gana el partido A, te pone una ley y viene el partido B y te cambia todo lo que hizo el partido A, si vos sos empresario, sos trabajador y te cambian la regla de juego todos los años, obviamente decís, mira, no pongo un mango, lo dejo en el banco, si lo tengo me voy para otro lado. Esto me parece que es lo que hace falta. Hay ciertas cosas que los dos partidos, o sea, que todos nosotros tendríamos que estar de acuerdo y que pase lo que pase, sabemos que nos van a tocar. Berez Dillner habló de política durante esta hora con nosotros y obviamente siempre sobre el cierre vamos a tener esta intención de preguntar a quienes sean los entrevistados quiénes fueron sus maestros, ¿no? Políticos, en quién piensa cuando se habla de referencia o se toma en algún punto en particular en acciones determinadas alguien como una especie de impulsor dentro del mundo de la política. Desde lo municipal, Rudy Salto, que fue el que me despertó en ese momento la pasión por la política. Como discutíamos en esa época, ¿no? Horas y horas se hablaba de política. Tremendo. Y aparte que apasionado, ¿no? Y que violento era, ¿no? Rudy Salto, Hugo Frari. Ajá. Hugo me enseñó mucho desde el punto de vista del rol del Estado, de lo que es el análisis jurídico de las decisiones, cómo había que cuidar al Estado en lo que eran las decisiones que se tomaban. Y después en lo que fue gestión, su mirada ahí, Julio Arriaga, digamos, ¿no? El flaco en esos años en la municipalidad cambiamos Chipoleti profundamente y bueno, también me enseñó bastantes cosas, ¿no? Obviamente no hay un modelo de líder o de maestro, uno va tomando de cada uno distintas cosas, ¿no? Distintas cosas y eso después... No, aparte los tiempos cambian, ¿no? Quizá lo que aprendió de política alguien en 20, 30 años no sea útil, ¿no? En la política de hoy. Más que nada de gestión, ¿no? Yo lo que siempre me agradezco a la vida, ¿no? De haber tenido la posibilidad de formarme en la escuela municipal. Claro. Yo lo insisto siempre, si uno no se forma en la escuela municipal después para ser dirigente en este país o para tomar buenas decisiones cuesta un montón. Yo en la municipalidad de Chipoleti empecé de jovencito, bueno, con Raúl en aquella época Raúl era jefe de noticias de la radio y bueno, teníamos 20 y pico de años, 25, 28 años, ¿no? Sí. Y hacíamos periodismo en esa época, o intentaba yo hacer periodismo. Terminamos los sábados al mediodía, al mediodía un programa de este tipo, y nos juntábamos ahí en la ruta había ahora está más armadito, pero era un tipo, ¿cómo se llama? Una enramada, y ahí estábamos, no sé, hasta las 6, 7 de la tarde. Buenísimo. Y bueno, y después el hecho de haber sido secretario de Servicios Públicos, por ejemplo, me dio una mirada enorme, y el contacto con la gente, digamos, lo bueno, creo que así, en un programa político como este, lo que se tiene que buscar siempre es que el político se equivoque lo menos posible. Porque una equivocación de un político arrastra a un montón de gente. Y lo que yo insisto siempre, la mejor manera de no equivocarse de un político es estando en el lugar donde se tiene que tomar las decisiones. Y ese lugar es el contacto con la gente. Nosotros planteamos este programa con Raúl cuando lo charlábamos en esto, ¿no? Que dijimos, vamos a hacer un programa política, pero evitemos la chicana
evitemos el grietismo, evitemos esa pregunta de exposición de mala leche, por decirlo de alguna manera, porque en realidad es eso. Y la idea era esa, digo, hagamos la pregunta que tenemos que hacer, pero sin esa chicana política, esa picardía que hoy se ve en donde el periodista quiere marcar primero su posición política por sobre la respuesta y condicionar al entrevistado. O sea, se prioriza la chicana a la información. A la información política. Y la verdad es que nosotros tratamos, y vamos a tratar siempre en este siglo con Raúl, de poder hacerlo de esa manera. Yo también, obviamente, estando acá, aprendo muchísimo, así que para mí, bienvenido sea. Y la intención es que este espacio sirva para eso. Así que queremos en este cierre agradecerle a Alberto Beretilnec por haber estado con nosotros en este primer programa de Política, una buena palabra, y obviamente esperemos que haya otros, ¿no? Que podamos también contar con él. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a los dos. Y como reflexión final, por el concepto del programa que le han dado a ustedes, no hay sistema de gobierno en el mundo mejor que la democracia. O en definitiva, si uno quiere, si está muy enojado, digamos, no hay una cosa menos mala que la democracia. No menos hay. Peor. Para tener democracia se necesitan partidos políticos y se necesitan políticos. Como todas las cosas de la vida, hay políticos que son buenos, políticos que son mediocres y políticos que son malos. Lo que no tenemos que nunca perder de vista es la democracia como tanto y los representantes de la gente. Y bueno, en un año como este que hay elecciones, las elecciones precisamente corrigen eso, ¿no? Claro, Que es la oportunidad. Es la oportunidad. El voto es premiar o castigo. Como me gusta decir siempre. El voto es premiar o castigo. Premio con un voto de confianza más a los que están y castigo a los que no me gusta. Esta es la. Entonces, ¿política es una buena palabra? La política es una buena palabra. Es una buena palabra. Sí. Bueno. Bien, sin ir más lejos, creo que está Di Luca ya, ¿no? Lo vamos a dejar, sí, ya le estamos quitando espacio a su programa. Así que nosotros les agradecemos a ustedes por estar del otro lado. Otra vez el agradecimiento a Alberto Beretilnec, senador nacional de Juntos Somos Río Negro. Y llegamos al final de este espacio. Los vamos a esperar dentro de 7 días en otro programa más de Política, una buena palabra. Gracias. Política, una buena palabra.